Hola y bienvenidos a Top Class, el programa donde explicaremos paso a paso lo que hicimos para realizar la práctica de laboratorio de aplicaciones de los materiales que consistió en cementación sólida o en caja, temple y revenido. ¿Cuál fue el objetivo de esta práctica? Bueno, fue aplicar los principios de difusión en el estado sólido para cementar en caja barras de acero al carbono, a fin de incrementar las propiedades mecánicas de la capa externa y proporcionar una tenacidad adecuada en el núcleo de la pieza. Además, también analizamos los efectos de las variables de la cementación sobre los resultados obtenidos. Para poder comprender la práctica de forma correcta, primero es muy importante saber qué es la cementación. La cementación es un tratamiento termoquímico austenítico que se realiza al acero de bajo carbono que no está templado, con el objetivo de enriquecer en carbono la capa superficial. El material se austeniza en una atmósfera o en un ambiente rico en carbono, el cual difunde hacia el interior de la pieza permitiendo a la austenita disolver altos porcentajes de este. Es importante agregar que la cementación se realiza por medio de la difusión, la cual se define como la penetración del carbono en la superficie del acero en función del tiempo. Un parámetro útil para evaluar la soldabilidad de los aceros es el concepto de carbono equivalente. Este consiste en una ecuación que relaciona la composición química del material, la cual se puede presentar en este momento. La pueden observar. Como regla general, un acero se considera soldable si el carbono equivalente, según nuestra fórmula, es menor a 0.4%. Este valor está indicando cómo los elementos de aleación presentes en el acero afectan las transformaciones, favoreciendo la formación de microestructuras susceptibles a fisuración por hidrógeno en la zona afectada por el calor. El carbono equivalente provee una indicación del tipo de microestructura esperada en la zona afectada por el calor en función de la velocidad de enfriamiento desde una temperatura máxima. La cementación es un proceso que depende de nuestro potencial de carbono. ¿Y qué es nuestro potencial de carbono? Nuestro potencial de carbono es el que nos indica la concentración máxima del carbono que existe en nuestra pieza a carburizar. Muchos de estos procesos, se les agrega hidrocarburos para poder controlar el potencial de carbono, pero estos procesos son muy largos, son muy lentos y se necesitan de superficies catalizadoras para poder llegar al potencial de carbono que más deseamos. Los materiales utilizados para la práctica fueron los siguientes: probetas de acero 1045 y materiales para hacer la capa de cementación. Posteriormente se mencionarán cuáles fueron. El equipo que utilizamos para la práctica fue el siguiente: equipo de protección para altas temperaturas, careta, guantes, peto, pantalón, horno mufla con temperaturas de hasta 950 grados centígrados, microdurómetro Vickers y también equipo para preparación metalográfica. Además, utilizamos ciertas herramientas para elaboración de la práctica, como es la caja de hierro con tapa y las pinzas para la caja de hierro. En el siguiente diagrama de flujo se muestra el procedimiento de cementación. A continuación lo explicaremos más a detalle. Para la práctica de cementación utilizamos una probeta de acero tipo 1045. El acero 1045 es el más popular de los aceros templables y tiene una composición de aproximadamente el 0.45% de carbono, manganeso, silicio, fósforo, azufre y hierro. El acero 1045 tiene una dureza Brinell de 163. Después de elegir el acero, cortamos 3 rodajas de aproximadamente 1 centímetro de espesor, utilizando la cortadora de disco. Posteriormente, eliminamos las rebabas del material con ayuda de un esmeril de banco. Se marcó el acero para su identificación posterior debido a que las muestras de todos los equipos se cementarían en la misma caja. La mezcla que utilizaremos para cementar es a base de carbón, ya que al menos 83% es carbón. Se le agregó carbonato de sodio, bario y calcio a nuestra mezcla en distintas proporciones, para obtener los resultados. Es importante mencionar que el carbón debe triturarse en partículas muy pequeñas para que éste cubra más superficie de la muestra. Las sustancias utilizadas en la mezcla son carbón vegetal del 83 al 87%, carbonato de sodio del 2 al 3%, carbonato de bario del 10 al 12% y carbonato de calcio del 3 a 4%. Una vez realizada la mezcla de sustancias, colocamos una cama inferior de material cementante sobre la base de la caja. Posteriormente, depositamos las muestras dejando suficiente espacio entre ellas y las cubrimos completamente con la mezcla de cementación. Después de haber acomodado las piezas y el relleno, la tapa de la caja se sella con bentonita, una arcilla de grano muy fino.
Se precalienta la mufla por 2 horas y se colocan las muestras a 900 grados centígrados durante 12 horas. Después se sacan y se cortan por la mitad. Posteriormente, templaremos una de las mitades. El temple es una condición que se produce en un metal o aleación por efecto de un tratamiento térmico con el objetivo de mejorar características mecánicas y físicas. Los procedimientos térmicos que aumentan la resistencia a las aleaciones son el tratamiento térmico en solución y envejecimiento. El que utilizaremos fue el tratamiento térmico en solución, el cual consistió en recalentar la muestra hasta la temperatura de recristalización, que son 800 grados centígrados, durante 15 minutos, y posteriormente la templamos en agua para la rápida disminución de la temperatura. Una vez templada, se reviene durante 15 minutos a 200 grados centígrados. El revenido es un tratamiento complementario del temple, que por lo general se realiza después de este. Consiste en calentar el acero o aleación a una temperatura inferior al punto crítico, seguido de un enfriamiento controlado rápido para alta tenacidad o lento para reducir tensiones térmicas que generan deformaciones. Existieron 2 muestras que no recibieron tratamiento térmico posterior al cementado, para las cuales determinamos el tamaño de grano. En la mitad templada y revenida se determinó la microdureza Vickers en dirección al radio a intervalos de 50 micrómetros. Para esto fue necesario realizar la preparación metalográfica. Gracias a la cementación, nuestra pieza va a estar conformada de 2 capas. La primera es nuestra superficie cementada, la cual es aproximadamente de 1 milímetro. El otro es nuestro núcleo sin cementar, ya que este no es modificado de manera importante por la cementación. Una de las partes también importantes de esta práctica fue que realizamos la determinación del tamaño de grano para las diferentes muestras. Tuvimos 3 muestras, a 100x de una foto de la muestra sin tratamiento, después con cementación y después ya con el proceso terminado, es decir, después del templado y el revenido. Después de analizar de contar los granos y aplicarlos en la fórmula, obtuvimos un total de que en la pieza que no tuvo tratamiento, un tamaño grano número 4, lo que quiere decir que los granos son algo grandes. Entonces esto lo podemos relacionar con las propiedades mecánicas y como va a comentar ahorita mi compañera Fernanda, con la dureza. A 100x de la cementación obtuvimos un tamaño de grano de 5, que esto quiere decir que se van compactando un poco más los granos, y esto también da lugar a mejores propiedades mecánicas. Y al final, después del templado y el revenido, tuvimos un tamaño de grano de 9, que en este grado es donde hay mejores propiedades mecánicas y por lo tanto mejor dureza, que es lo que va a comentar mi compañero. Bueno, en un principio, la dureza de Vickers teórica de un acero 1045 es de 163 HB. Esto lo podemos relacionar directamente, obviamente es un aproximado, con el tamaño de grano 4 que teníamos al principio de una pieza sin tratamiento. Después de aplicarle tratamientos térmicos, esta es una de las propiedades que va a cambiar, es una de las principales que cambian. Entonces, para esto necesitamos explicar que la capa cementada es la zona que después de la cementación queda con un contenido de carbono superior al original que teníamos. Mientras que la capa dura es la zona superficial que después del último tratamiento recibe una mayor dureza a la inicial. Entonces, el valor de menor dureza fue de 743 HB. Esto es en el centro de nuestra pieza. Esto pasa porque el carbono, como explicó nuestra compañera Paloma, no llega al centro. Simplemente se mantienen las orillas a cuanto le permite la difusión, que está dada con respecto a la temperatura y con respecto al coeficiente de difusión de cada material. Y a pesar de que se aumenta de los 163 que teníamos en un inicio a 743, no tanto como nuestra capa dura, que es literalmente en la orilla, donde tenemos 977 HB. Entonces, podemos concluir que el tamaño de grano va directamente relacionado con la dureza de un material. Y por lo tanto, la determinación correcta de un tamaño de grano y aplicarlo en nuestros propósitos que buscamos es muy importante, porque podemos considerar la dureza de la capa exterior en diferentes aplicaciones, como en engranes o algún otro tipo de mecanismos que están en contacto que ocupan dureza y no tanto que la da el acero original. En la siguiente gráfica nos muestra la temperatura contra el tiempo, contra la dureza Rockwell, y es muy útil para nosotros ya que nos permite localizar las diferentes fases
de nuestro acero a lo largo del proceso en el que varía temperatura y tiempo, y por lo tanto dureza. El primer proceso fue de cementado, que se muestra con una línea verde, en el que duramos 43.200 segundos a 900 grados centígrados y estamos en una etapa de austenito. Después nos mantuvimos durante 900 segundos a 800 grados centígrados. Este se llena austenita. Entonces, para hacer el templado, bajamos a temperatura ambiente con ayuda de agua. Esto se puede mostrar en la línea roja. Y también nos muestra que nuestro acero ahora está en la fase de martensita. Posteriormente, el proceso revenido consiste en recalentar la pieza, en este caso 200 grados centígrados por 900 segundos, en el que nuevamente localizamos nuestro acero en la fase de martensita, que es la fase más dura, y obviamente lo podemos comparar con el dato de 57 Rockwell C, que transformado a Vickers es de 632. Este dato es muy importante ya que nos corrobora lo que nosotros obtuvimos al hacer la prueba de dureza Vickers, en la que obtuvimos un dato de aproximadamente 700. Entonces podemos comparar y ver que nuestro dato obtenido es muy parecido al que nos muestra la gráfica. Contestando a la pregunta, investiga sobre las aplicaciones de la cementación en la industria metalmecánica. La cementación encuentra aplicación en todas aquellas piezas que tengan que poseer una gran resistencia al choque y tenacidad, junto con una gran resistencia al desgaste. Algunas de estas aplicaciones podemos encontrarlas en la industria de las máquinas que utilicen piñones, levas, ejes y demás componentes que por su naturaleza están en un uso muy frecuente bajo condiciones de choque y contacto. Contestando a la pregunta, ¿cuáles son los aceros de cementación y cuáles son sus características? Podemos decir que los aceros de cementación son aceros con bajo contenido de carbono y que conservan una tenacidad en su núcleo. Aceros al cromo-níquel responden muy bien al proceso de cementación, sin embargo, una concentración de níquel por arriba del 5% retrasaría el proceso de cementación. Además de estos dos elementos, últimamente se ha utilizado el molibdeno para complementar este proceso. Para responder a la pregunta de la práctica en la que se nos planteaba estas condiciones, tenemos una temperatura de 930 grados centígrados, es decir, 1203 Kelvin, 8 horas, 28.800 segundos, y teníamos que utilizar las leyes de Fick. Esta D es un coeficiente de difusión que está en función de los materiales, que la difusión la da D0, y de la temperatura. La temperatura es muy importante porque es la energía interna que tienen los materiales para difundirse más fácilmente. En este caso tenemos hierro, FCC, porque estamos a una temperatura de 930 grados centígrados. Entonces, por lo tanto, tenemos una Q, que es energía de activación, de 32.900 calorías sobre mol, y una constante de difusión de 0.23 centímetros cuadrados sobre segundo. Aplicando esto a nuestra fórmula, tenemos esta expresión, dada en función de una R, una constante de 1.987, y nos da que el coeficiente de difusión es de 2.42 por 10 a la menos 7 centímetros cuadrados sobre segundo para este acero. Ahora, también tenemos una acero en la superficie de 0.1%, acero en la atmósfera de 1%, el acero 1045 tiene 0.45% de carbono, y bueno, de esta manera aplicamos esta fórmula que es la segunda ley de Fick, en la que vemos esta proporción está igualada a la función error de la distancia a la que va a difundirse el acero entre 2 veces la raíz cuadrada de la D por el tiempo. Y bueno, sustituimos y tenemos esta ecuación, y de aquí encontramos esta ecuación simplificada que dice que 11 sobre 18 es igual a la función error de x sobre el resultado de esta expresión, 0.1670. Utilizando una interpolación encontramos alfa, que sería el valor de la función error dada con los valores de las tablas, y de esta manera podemos encontrar alfa como 0.6123, y para despejar multiplicamos el denominador por alfa y nos da que en total tenemos una difusión de 0.178 centímetros, que es la profundidad total que va a tener la capa carburizada.
interesante y nos obligó a volver varias veces al laboratorio porque fue bastante larga. Lo más interesante fue que pudimos ver cómo cambia el material cuando se le somete a un tratamiento térmico y a un temple, y cómo gracias a este proceso podemos tener materiales que por fuera son muy duros y por dentro son tenaces, combinando esas dos características para poder crear máquinas de mayor calidad y de mayor resistencia. A mí esta práctica me pareció súper importante, ya que conocí el método completo que es de la cimentación y cada uno de los pasos a seguir, siendo esto algo indispensable, ya que son métodos usados el día a día en muchas de las empresas e industrias, y logra adecuar las propiedades mecánicas que se busca en los diferentes materiales con los que se trabajan. También me pareció una práctica muy completa, ya que llevamos a cabo desde el principio, que es cortar las piezas a tratar, hasta los resultados de las pruebas aplicadas. Me pareció verdaderamente interesante, ya que a diferencia de las pasadas pudimos realizar todas las partes del proceso de cementación. Desde nosotros realizar la mezcla, claro, había otra mezcla ya preparada, pero nosotros pudimos volverla a realizar y checar que las concentraciones correspondieran. También pudimos realizar y practicar, obviamente, las pruebas de metalografía y las pruebas de dureza. Por su parte, en relación a la ingeniería mecánica, esta práctica de cementación es muy importante, ya que cada parte de su proceso tiene un porqué. Con esto me refiero a si la concentración de la mezcla no se respeta, quizás el resultado no vaya a ser el correcto. También desde la medición y las pruebas de dureza que se le aplican deben de ser correctamente realizadas, ya que imaginemos que hacemos pruebas de dureza de Vickers, pero solo se las hacemos al centro de nuestra pieza. Esa parte no tiene cementado, entonces si queremos probar el cementado, debemos de probar los bordes de la pieza para demostrar que la dureza efectivamente aumenta. Gracias. Bueno, esta práctica me pareció muy interesante, aunque no pude estar en todo el proceso por los tiempos que se necesitaban para templar la pieza. Creo que es muy útil que nosotros sepamos como toda la cuestión de tiempos y temperaturas que se necesitan dependiendo de las aplicaciones del material, así como los tiempos y las velocidades de enfriamiento, porque de estas va a depender muchísimo las propiedades que se den. En la industria se utilizan muchísimo los tratamientos térmicos, entonces es muy bueno que nosotros realicemos este tipo de prácticas porque podemos darnos una idea general de cuáles son las propiedades que se obtienen templando un material o con el revenido del mismo o sin hacerle nada, cómo cambia la estructura y cómo cambia la dureza y cómo cambian algunas otras propiedades a partir de estos tratamientos. Creo que aunque no estuve en toda la práctica, el análisis que nosotros pudimos realizar fue de gran utilidad, me dejó como muy satisfecha y ya, o sea, creo que sí aprendí mucho en general de esta práctica. Yo también comparto la opinión de Fernanda en lo que dice que es una de las prácticas más interesantes. Considero que, bueno, en mi conclusión personal, puedo afirmar que es una de las prácticas de las que más voy a aprender, y no digo solamente de esta materia, sino de toda la carrera, porque, por ejemplo, desde comportamiento de los materiales hablábamos del templado y del revenido y del tiempo de cuánto duraba este proceso, pero nunca lo realizábamos prácticamente. Y definitivamente esta fue una oportunidad para que toda esa idea que ya teníamos de los templados y el revenido y de la cementación, le pudiéramos llevar a práctica y observar cómo cambia, en este caso, cómo cambia la dureza y cómo se aplica esto, por ejemplo, que inclusive César, el que en Tremec, ellos llevan a cabo la realización de engranes y estos engranes llevan estos procesos de templado y revenido, y pues definitivamente ahora podemos ver por qué es así. Porque pues definitivamente en las orillas se logra obtener una dureza mucho mayor que en el centro, y eso le da propiedades mecánicas a los engranes que son muy efectivas, y por ejemplo estos engranes se utilizan en una transmisión manual. Entonces pues ahora ya podemos ver de dónde sale toda esta información y hacia dónde se puede aplicar, y como ingenieros mecánicos pues podemos tener un panorama mucho mayor para poder aplicar estos conocimientos y utilizarlos no solamente en engranes, sino en las diferentes aplicaciones que se nos puedan ocurrir. Sí, tiene muchísimas aplicaciones, o sea, desde aplicarlo en maquinaria, en autos, en aviones,
como dice Alejandro, en engranes, tiene muchísimas aplicaciones en la industria y o sea, incluso lo vemos en usos cotidianos como en autos, como lo mencionaba anteriormente, y creo que eso es muy, muy útil que nosotros como ingenieros mecánicos sepamos cómo se hace, cuánto tiempo se tiene que quedar en la mufla, cuánto tiempo se tiene que enfriar o a qué velocidad, y que todas esas son propiedades que van a afectar a poco o mucho, depende de cuánto lo cambiemos, el efecto final que tenga nuestra pieza. Y creo que también es una buena oportunidad que nos dimos en esta práctica porque, como nos comentaba César, los ingenieros mecánicos nos enfocamos mucho en la parte de diseño y de aplicaciones de lo que se vaya a diseñar, pero nunca nos detenemos a pensar en cómo hacerlo o qué material utilizar. Y por ejemplo, César Luna, que es ingeniero en metalurgia, él nos platicaba que le echaba mucha burla a los mecánicos porque no sabían nada de los materiales, que simplemente decían qué es lo que querían, pero no sabían cómo hacerlo. Y ahora pues a partir de esta práctica tenemos ya un panorama más amplio y para no quedar en vergüenzas innecesarias. Sí. Después de haber visualizado toda la práctica, el proceso, los análisis de resultados y las conclusiones de mis compañeros, creo que llegamos a un punto en el cual podemos decir que es una práctica muy interesante, la cual, a pesar de ser tan larga y que no tuvimos todo el equipo la fortuna de estar en todo el proceso, logramos comprender los conceptos básicos sobre los tratamientos térmicos y también logramos comprender varias de las aplicaciones que estos han tenido tanto en la industria automotriz, aeronáutica como en la vida cotidiana. Considero que como ingenieros mecánicos es muy importante conocer este tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque hay algunos materiales que no nos pueden dar siempre las características necesarias para hacer las aplicaciones que deseamos. Y con esta bomba cerramos el show. Hasta la próxima.